Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Lo primero es darles la bienvenida a todos. Realmente me alegra bastante que la convocatoria haya tenido el éxito que aparentemente está teniendo. Me contenta muchísimo ver acá a estudiantes de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, a antiguos compañeros de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y además a profesores, colegas actuales, pero también profesores que fueron nuestros profesores en la Escuela de Antropología, además de algunos invitados externos. Esta serie, Antropologías en la Práctica, es una serie de 4 clases abiertas en el contexto del seminario Introducción a la Antropología Aplicada, que se dicta actualmente en la Universidad Central de Venezuela en el marco del pregrado de formación en antropología en la escuela. Este seminario surgió fundamentalmente de una necesidad sentida por muchos profesionales y por muchos profesores e incluso por estudiantes de brindar un espacio en la formación de pregrado para la discusión más allá de nuestro perfil tradicional de investigadores en ciencia, digamos, básica, que es el perfil para el que nos formamos en la Escuela de Antropología, porque todos, como antropólogos, incluso quienes diseñaron este pensum ya hace muchos años, estábamos muy conscientes de que nuestro trabajo, más allá de la investigación, en muchos casos, aborda áreas de la acción práctica. Y muchos de nuestros estudiantes, incluso nosotros, cuando salimos como egresados de la Escuela de Antropología e ingresamos al campo laboral, en muchos casos no nos orientamos directamente al trabajo de investigación más clásico, sino nos insertamos en instituciones o en espacios de trabajo más orientados a la acción y a la acción práctica. Entonces, en este caso, estamos haciendo se diseñó este seminario, que es un seminario que hace toda una reflexión y problematiza los problemas de orden ontológico, epistemológico y valorativo de la antropología, pero más allá de esta reflexión de tipo teórico o de manual que hacemos en el seminario, también tiene la intención de brindar un espacio de intercambio, un espacio de contacto con experiencias reales de la práctica antropológica. Y una práctica, cuando hablo de práctica, no pienso un poco en el sentido de praxis marxista, pero es mucho más amplia. Entonces, en este sentido, en el seminario, de acuerdo a los intereses de los estudiantes que estaban inscritos en el seminario, diseñamos estas 4 clases donde vamos a compartir con profesionales de la antropología venezolanos que están en Venezuela y que también están desperdigados por el mundo y que han tenido experiencias de trabajo bien interesantes más allá de la investigación netamente académica o clásica que pudiéramos entender en la antropología. En este caso, para nuestra sesión del día de hoy, tenemos 2 invitadas, aunque suene cliché para cualquier presentación, son de lujo, ciertamente yo considero que son de lujo, que son la doctora Hortensia Caballero y la doctora Krishna Ruet. Para presentarlas a ellas, más allá de hacer una relación de su currículum, yo quisiera más bien hablar de una presentación más de tipo personal, pues yo creo que ellas pueden hablar de cómo fue su formación y cómo su formación académica las llevó a las experiencias que van a compartir hoy con nosotros. Por un lado, la doctora Hortensia Caballero, yo la conocí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas cuando ella regresó de su doctorado en Estados Unidos, de realizar su doctorado en antropología en Estados Unidos, y siempre nos brindó colaboración desde el Laboratorio de Antropología Aplicada del Centro de Antropología del IBIC. Es un espacio que realmente
ha venido produciendo muchísima reflexión, un poco calladitos allá en el IBIC, pero muchísima reflexión antropológica, una reflexión muy seria y de calidad, y que es un espacio para todos los estudiantes de la escuela que se conectan a esta sesión, es un espacio muy interesante. Yo les recomiendo profundamente que si ven que estos temas les pueden interesar, hagan contacto con la doctora Caballero y vean un poco lo que se está haciendo ahí en el laboratorio de antropología aplicada del Centro de Antropología del IBIC. Por otro lado, la doctora Krishna Ruete también, bueno, a la doctora Krishna Ruete la conozco desde hace mucho más tiempo. Yo considero a Krishna como una de esas hermanas mayores que uno tiene por ahí que le da la vida, porque Krishna estudió en el mismo colegio en el que yo estudié y bueno, uno se encontró en el colegio, después en la escuela de antropología y es de esas personas que siempre está dispuesta a apoyarnos en cualquier idea loca que uno pueda plantear en función de la investigación antropológica y la doctora Krishna Ruete también tiene su doctorado en Estados Unidos, ambas en la Universidad de Arizona, tanto Hortensia como Krishna, y trabajó también mucho tiempo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y trabajó dentro del laboratorio de antropología aplicada con la doctora Caballero. Actualmente la doctora Ruete está en Dublín, después de una experiencia bien interesante en Colombia que nos va a compartir en esta presentación. Y bueno, ambas son acá, y esto de manera, digamos, personal, vuelvo y repito, figuras de la antropología que en este momento yo creo que están trabajando muchísimo y a veces, y esto va dirigido a los estudiantes, uno las desconoce. Entonces, la idea de este espacio es conocer lo que se está haciendo y conocer la diversidad de ámbitos y áreas que la antropología, en las que la antropología puede aportar. Entonces, esta sesión que está orientada fundamentalmente a la relación entre antropología y organizaciones comunitarias va a contar con estas dos presentaciones. Yo simplemente, antes de darle la palabra a la doctora Caballero, quisiera recordarles que por favor mantengan, o sean cuidadosos de mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir con el desarrollo de esta actividad. Y también indicarles que al final de la intervención o de ambas intervenciones es que tendremos una ronda para comentarios y preguntas. Sin embargo, si ustedes desean ir haciendo sus preguntas o comentarios en el chat, perfectamente los pueden dejar por ahí y yo los leeré en ese momento. Sin más, les agradezco a todos por la asistencia y los dejo con la doctora Hortensia Caballero. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la organización de este seminario, de esta oportunidad. Y bueno, realmente muy contenta porque justamente veo que hay colegas, profesores de la Universidad Central, compañeros, otros que hemos trabajado por coincidencias en proyectos similares. Así que creo que es una excelente oportunidad para este intercambio y la verdad es que, bueno, muy contenta, de verdad, muy contenta de poder compartir con estudiantes y profesores de la Universidad Central. Bien, voy a presentar, voy a colgar un momentito aquí la presentación, si me dan un chancecito. A ver, un momento. Estas cosas siempre tienen ahí sus pequeños pasos. A ver, no me sale. Vuelvo a... Ok, ahora sí. Ya va a salir. ¿Ustedes me dicen si aparece la presentación? Sí, ya está saliendo. Ok. Bueno, bien. La presentación de la tarde de hoy la titulé Del Chabono a las organizaciones comunales, un estudio de caso entre los Yanomami del Alto Orinoco.
Y efectivamente, quiero un poco dar el contexto de mi travesía o mi paseo o mi trabajo a lo largo de muchísimos años con los Yanomami del Alto Orinoco, que más o menos arranca como muy a finales de los años 80 hasta el presente. Entre las muchas actividades, más allá de los proyectos de investigación tal cual como Juan Carlos los presentó en la parte básica, pues muchos de los trabajos que también he llevado a cabo siempre tiene como un ancla en la parte aplicada, ¿no? En el caso del día de hoy, pues voy a presentar una experiencia de cómo hicimos un proyecto de investigación, ya tiene un poquito de tiempo de cuando lo hicimos, pero me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo se puede realizar un proyecto de investigación que fundamentalmente tiene ambos pisos, ¿no? Uno que es la investigación propiamente dicha, pero con un énfasis en la parte aplicada. Para ello, pues he dividido la presentación en 4 partes. Lo que tiene que ver con un contexto de la presentación del pueblo Yanomami, del Alto Orinoco, luego cómo se formula un proyecto de investigación y todos los diferentes pasos, luego el método etnográfico aplicado, que es un método que está muy vinculado a estos proyectos de investigación-acción, y luego el proyecto en sí mismo, para después terminar con algunas consideraciones de lo que ya estoy haciendo en la actualidad y que de alguna manera se sigue repitiendo en el sentido de cómo es que uno trabaja y cómo uno está en ese quehacer de la antropología, ¿verdad? Bien, los Yanomami es un pueblo indígena amazónico, es el pueblo indígena con mayor población en el estado de Amazonas y está ubicado en los municipios Alto Orinoco y Río Negro. Fundamentalmente estamos hablando de un área ecológica de selva tropical, también área de sabana. Ellos habitan un área, solamente en esta parte de Venezuela, los Yanomami, que a su vez es un subgrupo de toda la familia lingüística Yanomami, de un área que habita más o menos unos 40.000 kilómetros cuadrados y que pues a su vez también habitan en Brasil, ¿no? Estamos hablando de que es un pueblo que todavía se considera relativamente aislado a pesar del impacto de la minería, sobre todo en el área de Brasil, también a pesar de las otras influencias que han tenido tanto en el lado de Venezuela como Brasil, pero tenemos una población, ¿verdad?, indígena que mantiene sus formas tradicionales de modos de vida de unos más o menos 35.000 Yanomami en ambos países, y en ambas áreas estamos hablando que ellos habitan en un espacio de 190.000 kilómetros cuadrados. En el caso de Venezuela hay una área de reserva de biosfera que se llama Reserva de Biosfera Alto Orinoco Cassiquiare, y también está el Parque Nacional, el Parimata-Perapecó. Y sobre esta área, sobre todo en el área, lo que llamamos el área del Parque Nacional Parimata-Perapecó, hay cerca de 200 chabonos o comunidades, de los cuales estos chabonos, que son la vivienda colectiva, y aquí pueden ver el chabono clásico, pues tiene una población que puede variar entre 20 y 300 habitantes, pues, ¿no? El chabono constituye, además de ser la vivienda colectiva, es el espacio de organización social, comunitaria, donde todas sus actividades cotidianas, religiosas, chamánicas, pues las realizan en estos espacios que a su vez están divididos por áreas familiares determinadas por fogones. Hay chabonos que ya no son totalmente abiertos, sino que ya tienen, son estructuras cerradas, pero sin embargo sigue conservando esta idea de centralidad, y a su vez ellos se suplen pues fundamentalmente de las actividades de subsistencia tradicionales, como es la caza, la pesca, la recolección y por supuesto la agricultura. Esto es un poco el contexto. Ahora, quiero pasar a cómo se formula un proyecto rápidamente para volver a retomar el proyecto entre los Yanomami. Para poder hacer un proyecto de investigación, y esto fue lo que nosotros hicimos en el Laboratorio de Antropología del Desarrollo, fue aplicar a
una instancia, en este caso una instancia pública como fue el FONACYT, para poder realizar el proyecto. Aquí hay una serie de pasos que ahorita no los voy a nombrar todos porque los voy a retomar más adelante, pero lo que eso quiere decir es que para poder llevar un proyecto, bien sea aplicado o bien sea básico, pues hay que cumplir una serie de etapas que son bien importantes hasta llegar a este punto 7, que es la formulación propiamente del proyecto, que implica todos estos elementos que están previamente mencionados, pero al mismo tiempo también hay unos aspectos que tienen que ver con la logística y luego con el llevar adelante el proyecto entre comunidades que requiere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Seguimos con la idea de la formulación del proyecto. Y en este caso, nosotros lo que hicimos fue que ante una convocatoria, que fue la convocatoria del FONACYT a través del Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación, PEI, el laboratorio, compuesto por un equipo de antropólogos, lingüistas, y ya los voy a mencionar después al final, decidimos llevar adelante lo que fue el diagnóstico participativo sobre el impacto de los consejos comunales entre las comunidades indígenas Yanomami del Alto Orinoco en el estado de Amazonas. Y aquí el problema fundamental, y aquí simplemente para que ustedes vean un poco los aspectos metodológicos por los cuales uno se tiene que pasear para poder llevar adelante un proyecto de investigación, fue evaluar el impacto de los consejos comunales entre las comunidades Yanomami del Alto Orinoco. Ese era el problema central. Bien. Para ello, pues, y siguiendo un poco con estos elementos que constituyen la metodología, que son bien importantes, pues uno tiene que buscar en dónde uno se basa y pues la motivación de realizar este proyecto radicó en que ya habían algunas comunidades Yanomami que habían conformado o estaban en el proceso de la conformación de los consejos comunales del Alto Orinoco. Y que al mismo tiempo nos dimos cuenta que había unas grandes diferencias culturales y que la complejidad de los procedimientos administrativos para poder lograr ese nivel de participación en estos ámbitos comunitarios era bastante complejo para los Yanomami. Al mismo tiempo, también veíamos que para poder acceder y levantar información pertinente, no solamente como proyecto de investigación en sí mismo, sino que también pudiera dar algún tipo de contribución a una política pública aplicada a las poblaciones indígenas, pues que había que aplicar una metodología con pertinencia cultural, en este caso para los Yanomami. Bien, dentro de este proceso que uno va montando y es un proceso de revisión de fuentes documentales, de entrevistas, de volver a revisar notas anteriores, de las mismas entrevistas previamente que tuvimos con los Yanomami en Puerto Ayacucho, pues sale o resultó este proyecto con este objetivo. Y lo voy a leer porque me parece importante como para ir viendo la seguidilla de cómo se conforma un proyecto. El objetivo de esta investigación era realizar una evaluación del impacto de los consejos comunales entre las comunidades indígenas Yanomami por medio de un diagnóstico participativo con pertenencia cultural con miras a mejorar sus capacidades técnicas para la conformación y manejo de los consejos comunales, así como para la formulación y gestión de nuevos proyectos comunitarios de manera exitosa. Como verán, es un objetivo que está redactado de una manera bastante extensa. Algo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que uno debe ser bien sucinto, pero en este caso teníamos que agregar una cantidad de elementos que no solamente diera cuenta del aspecto de hacer el diagnóstico, sino también los corolarios, pues no hacia dónde queríamos ir. De ahí se desprendieron ya tres objetivos más concretos, una que tiene que ver con la identificación de la información previamente, luego el número 2 que era todas las actividades que íbamos a hacer propiamente en campo a través de talleres y reuniones para el estudio diagnóstico, y luego un elemento muy importante que era qué es, desde el punto de vista aplicado, lo que íbamos a presentar, que en este caso era una guía didáctica bilingüe Yanomami español sobre los consejos comunales.
Si volvemos a retomar ese proceso de formulación, pues aquí vemos cómo uno tiene que llevar adelante diferentes pasos y ser muy cuidadoso, compañeros. Hay que ser muy cuidadoso en cada uno de estos pasos para poder llegar a aplicar, en este caso, llegar a la convocatoria y poder presentar el proyecto y que sea aprobado el proyecto y que sea financiado. Entonces vemos cómo aquí metodológicamente yo les he querido presentar como estos diferentes pasos en la formulación de un proyecto que, como digo, tiene ambos visos, tiene la parte de investigación, pero también es aplicada y que requirió todo este largo trabajo, aparte de un elemento muy importante que tiene que ver con la ética de investigación. Y en este caso es con la consulta previa e informada que se hace a las poblaciones para poder llevar adelante este tipo de investigación. Bien. ¿Cómo hicimos este trabajo propiamente con las comunidades? Bien, partimos de lo que desde el Laboratorio de Antropología del Desarrollo hemos llamado el método etnográfico aplicado. Y este es un método que no solamente lo hemos llevado adelante entre poblaciones y comunidades indígenas, sino también entre proyectos que hemos realizado en Barlovento con comunidades que producen cacao, que también han sido sujetos de proyectos de políticas públicas, pero que vemos que están en ese proceso de cambio, ese proceso de transformación, y por lo tanto hay que generar un método que es etnográfico ciertamente, pero que debes tener ese enfoque más aplicado. Para ello, pues aquí tenemos una suerte de definición que refiere al estudio, a estudiar el diseño, la implementación e impacto de las políticas públicas en relación con los procesos socioculturales y políticos que experimentan los diferentes grupos humanos, como digo, rurales, urbanos, pueblos indígenas. Debe contener elementos de la etnografía clásica a través de la observación participante. Sin embargo, tiene un énfasis con una perspectiva más dialógica para poder generar la propuesta e implica una participación conjunta con la comunidad y el investigador en ese proceso de diálogo en el que se escucha y se toman muy en cuenta las diferentes voces y se busca entender y analizar las relaciones, en este caso, entre el Estado y las comunidades. Como digo, esto es una metodología que ya le hemos aplicado en diferentes proyectos que hemos llevado adelante y que en el laboratorio, y que al final lo que buscamos es tratar de generar un trabajo de campo sostenido, ¿verdad? Donde haya esta relación de investigación y acción. Y si ustedes lo ven, pues esto también está muy vinculado con esas otras propuestas como de Falsborda, en la cual se hablaba de la investigación y acción participativa. Y nosotros hemos querido realmente, a partir de la experiencia de Venezuela, a partir de lo que es la relación Estado, Nación, comunidades, generar unas propuestas. Y para ello, pues, es bien importante las reuniones con los líderes y los actores de las comunidades para diseñar las agendas de trabajo, la participación directa que hay, los diálogos que debemos promover, no solamente con las comunidades, sino también con las instituciones públicas correspondientes o que tienen injerencia en el área, y promover después la transferencia de conocimientos y prácticas culturales. Ok. ¿Cómo llevamos propiamente a cabo la investigación de campo ya en este proyecto sobre la evaluación de los consejos comunales entre las poblaciones Yanomami? Esto lo dividimos nosotros en 3 fases. Uno fue el diagnóstico participativo, ¿verdad? En el cual hicimos visitas a las comunidades, informamos sobre el proyecto, buscamos el consentimiento previo, libre e informado, contactamos a los principales voceros Yanomami, que trabajaban en ese momento para los consejos comunales. Hicimos varios talleres previos, y esto es muy importante, antes de propiamente ir a recolectar la información y así poder realizar después en la siguiente etapa, pues actividades mucho más consonas con los objetivos que teníamos previstos. En esa segunda fase, que ya fue la conformación de las mesas de trabajo propiamente dicha, pues ahí se levantó a partir de unos instrumentos metodológicos bien concretos, donde sistematizábamos o primero recolectábamos la información sobre los consejos comunales. Hicimos una serie de talleres para propiamente y con los líderes buscar esa
esos datos importantes a fin de responder las preguntas que nos habíamos hecho. Luego teníamos la tercera fase, que fue lo de la elaboración de la guía bilingüe Yanomami español, y que esta la voy a comentar un poquitico más adelante, pues fue un proceso que se dio tanto en el Alto Orinoco como ya después, posteriormente, en Puerto Ayacucho, porque en esa guía lo que queríamos era justamente poder presentar de manera bilingüe los diferentes pasos para poder construir o para poder que los Yanomami llevaran adelante un proyecto dentro de lo que son los consejos comunales. Bien, propiamente voy a hablar ahorita del proyecto, ¿verdad? Si bien es cierto que estamos hablando de cómo del Chabono pasamos a los consejos comunales, pues algo que fue bien importante primero fue en esos procesos de evaluación, hablar y conversar en estos talleres con los Yanomami sobre cuál era su visión de comunidad, cuál era su visión de Chabono, qué era importante para ellos en ese proceso de poder primero hablar sobre lo que significa el Chabono, ¿verdad? Y para ellos el Chabono no es simplemente el espacio, son todas las actividades que ellos realizan en el Chabono y las que no se realizan en el Chabono también. Y esto es muy interesante porque si bien es cierto que hay el espacio Chabono y el espacio de lo que puede ser, por ejemplo, ir a la escuela o ir a los centros comunitarios o estar en la selva para la caza, la pesca, etcétera, todo dentro del mundo de Yanomami, todo está integrado. Entonces, esta idea del Chabono en sí mismo, el Chabono extendido, fue bien importante, que nos permitió después poder pasar de lo que es la idea de el Chabono a lo que los Yanomami querían y creían sobre lo que son los consejos comunales como una entidad nueva, ¿verdad?, en la conformación de sus dinámicas sociales y comunitarias. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico estuvimos trabajando con 20 consejos comunales, pues también estuvimos trabajando con las mismas instituciones que tienen que ver, o en ese momento, con el Consejo de Comunas, con el Ministerio de Comunas, y al mismo tiempo ver otras comunidades y otras instancias y otros grupos que tenían que ver con la conformación de los consejos comunales. Finalmente nos dedicamos a ver cuáles eran los tipos de proyectos que los Yanomami llevaban adelante para poder presentar sus propuestas de consejos comunales. Aquí quiero compartirles con ustedes algunas de las visiones que los Yanomami tenían sobre lo que son los consejos comunales. Por ejemplo, un líder del área de Mavaca decía: nosotros queremos tener un consejo comunal, nuestra comunidad lo necesita para mejorar, para poder tener recursos y tener láminas de zinc para nuestras casas. Otro líder decía: ¿quiénes nos ayudaron? Bueno, eso fue en Ayacucho, una gente piaroa. Fíjense qué interesante, ellos no hablan de un pueblo piaroa, sino una gente piaroa nos enseñó cómo montar el proyecto, y ahí hicimos el croquis de la comunidad, el censo, la historia, y de ahí salió y bajaron los recursos. Otra testimonio, por ejemplo, fue este del primer consejo comunal, lo hicimos en la comunidad de Guarapana, montamos el proyecto socioproductivo para pedir machetes, hachas, pedimos un bote tanque para la comunidad, y ahí está la foto del bote tanque que ellos consiguieron en ese momento cuando generaron la propuesta del proyecto comunal. Una de las cosas que es muy importante destacar, que a lo largo de esa experiencia, pues nosotros fuimos levantando las dificultades que ellos tenían, ¿no? Dónde estaban los problemas más importantes para llevar adelante la conformación de lo que eran los proyectos, no solamente del Consejo Comunal, sino de los proyectos, para que fueran financiados y los recursos llegaran a las comunidades, pues, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el concepto propiamente de consejo comunal, pues, ¿no? Aquí tenemos el concepto, es un concepto que, bueno, todos los que hemos pasado de alguna manera por esta experiencia de trabajar con las instituciones, pues lo hemos trabajado, lo hemos visto, tiene un sentido de reiterar lo que son
las experiencias participativas y protagónicas, de articulación, de reconocimiento al ciudadano. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es que dice que el Consejo Comunal permite al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder las necesidades, lo tengo subrayado, potencialidades y aspiraciones de las comunidades. Bien. Si eso lo traducimos, ¿verdad?, a lo que vendría siendo el caso Yanomami, pues aquí podríamos hacernos la pregunta de si es posible que las comunidades indígenas, en este caso Yanomami, a través de los consejos comunales, realmente puedan gestionar de manera directa las políticas públicas y proyectos orientados a responder esos tres aspectos, ¿verdad? Necesidades, potencialidades y aspiraciones. Y un poco esto fue lo que nos fue guiando, valga la redundancia, el desarrollo del levantamiento de la información cuando le preguntábamos para los Yanomami cuáles eran las necesidades que ellos tenían, cuáles eran las potencialidades, o sea, hacia dónde se quería ir con esos proyectos y sobre todo cuáles eran las aspiraciones, ¿no? Un poco yo lo que quiero aquí es cómo estamos articulando aspectos que tienen que ver con lo aplicado, pero al mismo tiempo aspectos que tienen que ver con preguntas orientadoras en términos de el desarrollo de un proyecto de investigación. A fin de sistematizar pues, toda la información que recolectamos en campo, el equipo pues, decidió generar una matriz FODA. Aquí es simplemente un ejemplo, bueno, de lo que eran las fortalezas que nosotros veíamos, las debilidades, de acuerdo a la información levantada en todas estas reuniones, en estos talleres, las oportunidades y las amenazas. Y, por ejemplo, aquí entre las debilidades hablábamos que la mayoría de los Yanomami, que en ese momento ya eran o son bilingües, tenían un empleo, tenían una actividad, tenían algo que hacer, por lo que no tenían tiempo suficiente para participar en los consejos comunales. O, por ejemplo, la participación de hombres y mujeres no era compartida. La mayoría de los consejos comunales estaba conformado más por miembros integrantes del género masculino. Sin embargo, veíamos que los consejos comunales podían servir de apoyo a futuros a programas de salud, educación, seguridad, transporte y alimentación. Un poco aquí nuevamente estamos viendo cómo fuimos sistematizando y cómo se fue trabajando en función de poder generar y dar respuesta y al mismo tiempo ver los obstáculos que había. Uno de los principales obstáculos que la mayoría de los Yanomamis nos señalaron era que ellos no entendían el proceso de generar y conformar una entidad como el Consejo Comunal, ¿verdad?, en el Alto Orinoco, y luego algo que era generar los proyectos. Si bien es cierto, en la cita que mencioné arriba, había un grupo que dijo, bueno, nosotros nos apoyamos con los Piaroa, eso lo hacía era siempre y cuando ellos estuvieran en Puerto Ayacucho. Pero había un problema realmente de distancia, un problema de separación, un problema en el que si los Yanomami no iban y pasaban mucho tiempo, que a su vez tenía una cantidad de consecuencias en Puerto Ayacucho, no podían generar la conformación del Consejo Comunal. Si no podían conformar el Consejo Comunal, no podían someter proyectos, en este caso socioproductivos o de construcción, a las instancias pertinentes. Entonces, esto nos llevó a elaborar la guía didáctica bilingüe, Yanomami Español, ¿verdad?, que fue un trabajo muy intenso y que al final surgió de toda esta discusión que tuvimos. Y este es el otro producto, o lo que nosotros llamamos el subproducto que tiene un objetivo fundamentalmente aplicado. Y fue esta elaboración, esta guía, que se llamó el paso a paso de la conformación de los consejos comunales, guía didáctica bilingüe español Yanomami, aquí está también en Yanomami, Consejo Comunal, Guamateje, Copeprateji, Genaja, Guamaquenía, Toujuprau, Cuprope. Aquí fue bien importante el trabajo de Javier Carrera Rubio, que es lingüista, y que trabajamos directamente con un Yanomami que había sido también maestro en su momento,
Sebastián Oromaewe, y aquí estaba el equipo que trabajamos directamente por parte del laboratorio. Una de las cosas que quería mostrarles es cómo elaboramos esta guía y que se dividió en dos partes. Una, lo que era el paso a paso, de verdad, cómo se debía llevar adelante de acuerdo a la ley de los consejos comunales. Y la segunda parte, nosotros hicimos una suerte de glosario de toda la terminología que tenía la ley de los consejos comunales, ¿verdad? Y que fue traducida de manera libre en Yanomami. Y aquí ustedes pueden ver un poco como, este es un ejemplo, esta guía pues tiene cerca de unas 40 páginas, y aquí pues nosotros tomábamos los elementos más importantes que tenía que ver con ese paso a paso y luego con el trabajo lingüístico y el apoyo de Sebastián Oromaewe se hacía una traducción. Este documento fue bien importante para las posteriores conformaciones de los consejos comunales en el Alto Orinoco, y no solamente fue compartida entre los Yanomami, sino nosotros hicimos lo que llamamos después fue la socialización de esta guía. ¿Qué queremos decir con la socialización? Fue que en unas reuniones en Puerto Ayacucho, conjuntamente con gente que nos apoyó del Ministerio de Comunas, se presentó, se discutió y se elevaron incluso todavía las dudas que podían haber quedado pendientes en cuanto a traducción, en cuanto a resultado, en cuanto a lo que podría ser un mecanismo de articulación para las comunidades ante una política pública que resulta no necesariamente ser lo más pertinentemente posible para pueblos indígenas como el caso Yanomami. Y aquí llego a las conclusiones un poco del trabajo, que fueron el resultado de esta parte de investigación, y refiere a que, bueno, si bien es cierto que los Yanomami pues lograron adaptarse en estos largos procesos burocráticos a fin de conseguir los recursos disponibles para los consejos comunales, siempre no fue fluida la relación, siempre fue complicada, y de ahí el por qué surge la necesidad de hacer esta guía. Al mismo tiempo vemos que estas formas adaptativas Yanomami pues también contrastaban fuertemente con todo este sistema burocrático institucional, y que a veces veíamos que había pocos esfuerzos de establecer ya un diálogo más intercultural, y que si bien es cierto era difícil, pues esperábamos que con la guía se abrieran estos espacios más interculturales. Otro, que los procesos burocráticos de la conformación de los consejos comunales pues a veces eran más una barrera en la cual impedía realmente poder a los Yanomami llegar hasta el final. Y finalmente, pues una de las cosas importantes era que veíamos la disímil distribución de los recursos ofrecidos por los consejos comunales entre las comunidades, puesto que no todos tenían acceso a los consejos comunales justamente por todo este proceso. Bueno, simplemente yo quería cerrar acá que esto fue un proyecto que se realizó entre el 2013 hasta el 2016. Si bien es cierto, ya no existen casi consejos comunales en el área, en el Alto Orinoco, ya no hay consejos comunales. Sí fue una experiencia importante que nos permitió seguir adelante con otros proyectos que ya tienen que ver con elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema alimentario Yanomami, y que necesariamente requiere el trabajo con las comunidades Yanomami. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Hortensia. Realmente me parece un ejemplo, además de interesantísimo, súper didáctico para los estudiantes, y nos presenta algo que discutíamos bastante durante el curso, que tiene que ver con ese permanente diálogo entre la antropología más clásica, más básica, de alguna manera decirlo, y el compromiso aplicado, el compromiso para la acción, el compromiso de alguna manera también, yo lo digo quizás un poco románticamente,
para la transformación o para resolver problemas o para dar un granito de arena que aporte a la resolución de algunos problemas que vemos que hay en el mundo. Muchísimas gracias. Seguramente habrá una discusión bien interesante después de la próxima intervención. Y entonces, en este caso, ya le daría más bien la palabra a la doctora Ruete para que comparta con nosotros su trabajo. Adelante, Krishna. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de comenzar, pues quisiera agradecerte la oportunidad de estar en este espacio. Es un honor. Bueno, gracias, Hortensia, también por esa presentación maravillosa. Y bueno, es un honor poder retornar a este espacio de la UCB, de la Escuela de Antropología, donde tuve el privilegio pues de estudiar y de formarme como antropóloga y pues y tener este espacio de diálogo para conversar sobre algunos temas. Bueno, me complace mucho. Voy a tratar de empezar a compartir aquí y por favor avíseme si se logra ver suficientemente amplia la pantalla o si no, trataremos de encontrar la mejor manera. Muchas gracias. A ver qué tal. Avísenme si ahí pueden ver la pantalla. Si está comenzando a compartir, se ve perfecto. Completa, ¿no? Perfecto. Yo no me voy a ver, pero y si lo muevo pueden ver la siguiente, ¿correcto? Sí, todo está bien. Perfecto. Bueno, voy a comenzar hoy hablando sobre un proyecto de investigación que tuve la oportunidad de participar en Colombia, haciendo el trabajo de campo como postdoctorante. Este proyecto fue financiado por la Universidad del Valle, por medio de Colciencias, que sería como el FONACYT en Colombia, y la Universidad de Loughborough en Reino Unido, y financiado por la Fundación Newton. Y bueno, digamos, fuimos un equipo interdisciplinario donde participamos en diferentes, para aquellos que pudieron ver el video, participamos desde diferentes perspectivas para justamente abordar el tema de la construcción de la paz territorial para el cambio social en el norte del Cauca, Colombia. El esquema de hoy, bueno, primero voy a hablar, para los que no conocemos tanto el contexto colombiano, hablar un poquito del acuerdo de paz y la paz territorial, para después introducir un poco la metodología del diplomado en planificación territorial. Este fue el componente aplicado del proyecto, es decir, usar el diplomado y su, digamos, arquitectura educativa para poder hacer un trabajo aplicado con las organizaciones comunitarias y las comunidades. Y voy a compartir algo que no es nuevo, seguramente muchos de ustedes conocen, pero algunas de las guías conceptuales que no se discuten tanto en el video que compartimos, que tiene que ver con la investigación y acción participativa, cómo fusionamos eso con elementos de la educación popular, la educación crítica, intercultural y decolonial, para un poco como sustentar esta idea del coaprendizaje, que sería como el aporte aplicado, ¿no? Y luego brevemente discutiremos algunos de los procesos de lo que llamamos la investigación participativa aplicada o comprometida. Bueno, el acuerdo de paz o el acuerdo contemporáneo que existe ahora entre el gobierno colombiano y la FARC-EP fue firmado en el 2016. Este es un acuerdo inédito en términos de que tiene enfoques muy novedosos. Primero, porque toma un aspecto estructural o ataca el aspecto estructural que ha sustentado el conflicto, un conflicto armado que ha tenido más de 50 años de duración en el tiempo. Y el punto 1, que es la reforma rural integral, efectivamente ataca el problema, digamos, estructural que tiene que ver con la distribución de la tierra, que se conoce como el núcleo del conflicto armado, esa es desigualdad en la repartición de tierras en Colombia. Y el punto 4, que tiene que ver con la sustitución de la producción y el tráfico de cultivos de uso ilícitos, que también es otro de los nodos centrales que ha sustentado este conflicto armado durante mucho tiempo. Otro aspecto novedoso del acuerdo de paz es el enfoque diferencial étnico, es decir, que diseña planes, acciones y programas específicos para poblaciones afrocolombianas e indígenas, y también tiene un enfoque de género y LGTBI. Entonces tiene, digamos que, algunos aspectos novedosos, y quizás la plataforma más importante sería el concepto de paz territorial. Voy a ampliar, hay muchos debates en torno a este concepto, pero quería compartir con ustedes un poco que
este es el nodo que quizás central del proyecto, que es entender cómo se vive o cómo están viviendo las organizaciones sociales este concepto de paz territorial luego de la implementación del acuerdo. Y la paz territorial fue un concepto diseñado por Sergio Jaramillo durante el gobierno de Santos, pero digamos está influenciado por nociones de desarrollo que vienen de la India y de otros sectores, en donde fundamentalmente se busca que los procesos de paz deben tener un enfoque estructural. En este sentido, se da apoyo al proceso de reforma rural integral, pero reconoce que los conflictos armados en realidad tienen efectos desiguales sobre los territorios, afectan unas comunidades más que otras, y que el objetivo no es solo el de poner las armas el fin, digamos, del conflicto armado per se, pero extender, generar nuevos procesos de inclusión de grupos que han sido históricamente excluidos para prevenir los procesos, digamos, que continúe la violencia. Entonces se plantea un nuevo orden territorial basado en esta idea. Y nosotros, digamos, nuestra visión crítica piensa que todavía se maneja una noción claramente neoliberal, que es el retorno de este Estado liberal a los territorios que han sido abandonados para proveer servicios de educación, salud, tierras, etcétera. Esto va con un concepto de descentralización y planificación participativa, es decir, la paz territorial no viene supuestamente desde arriba, sino co-construida con las comunidades de base y las organizaciones. Esto implica repensar las relaciones urbanas y rurales que históricamente han estado, digamos, desvinculadas en algunos contextos, es crear nuevas alianzas entre el Estado y las comunidades locales y las organizaciones comunitarias y repensar y redefinir las relaciones entre Estado, política y sociedad. Ahora, las preguntas que nos planteamos fueron, bueno, ¿cómo se implementa este acuerdo de paz en los territorios? ¿Qué significa para las comunidades y organizaciones locales la paz territorial? ¿Cómo se interpreta este concepto, no? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo las comunidades negocian y las organizaciones también ese retorno o la transformación o la supuesta transformación del Estado en sus territorios? Cómo fortalecer en este proceso la participación de las comunidades y sus organizaciones en la implementación de este acuerdo de paz. Ahí está como el componente aplicado, cómo estas organizaciones van a participar en este proceso. Una cosa que quisiera resaltar en estos trabajos aplicados es que generalmente es muy distinto a la antropología, digamos, tradicional del etnógrafo o la etnógrafa que está sola en el campo haciendo sus reflexiones. Esto es un trabajo de equipo transdisciplinario en este contexto donde había geógrafos, antropólogas, educadores, biólogos, historiadores, diseñadores, trabajadoras sociales, ingenieros, todos de diferentes aristas tratando de explorar cómo iba a ser implementado el acuerdo, o cómo ha sido hasta el momento. Todos con diferentes posicionalidades, unos del sur global, otros del norte global, de Inglaterra, de Italia, otros de Venezuela, en mi caso, la mayoría colombianos. Nuestras construcciones étnico-raciales fueron también reflexionadas, muchos blancos mestizos, blancos criollos, algunos indígenas, algunos morenos. Esta tensión alrededor de lo mestizo fue algo discutido. Nuestras nacionalidades, nuestras posiciones de género y de diversidad sexual también. Las experiencias que también teníamos en los territorios por nuestras diferencias de edad y trayectorias. Habían profesores y facilitadores que tenían 30 años de conexión profunda con las organizaciones comunitarias. Yo pues también por primera vez entrando, por ejemplo, en estos territorios, habían estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado. Entonces, cada uno con nuestras diferentes experiencias y saberes, digamos, puestos allí. Específicamente, el proyecto nosotros, digamos que aunque el plan marco de implementación del acuerdo sea a nivel nacional, nosotros nos enfocamos en el norte del Cauca, específicamente en la subregión del Pacífico Sur, porque fueron son las subregiones y los municipios que fueron seleccionados para donde se debe implementar de manera más inmediata el acuerdo de paz. Entonces, vimos específicamente 2 programas, los que llaman PDETs, programas de desarrollo con enfoque territorial, y los PENIS, que eran programas nacionales para la sustitución de cultivos ilícitos. Estos municipios fueron seleccionados específicamente por ser las áreas más, digamos, profundamente afectadas por el conflicto armado, por poseer las mayores tasas de pobreza y desigualdad, y tener una alta producción de cultivos ilícitos, en este caso coca, marihuana y amapola, y tener instituciones, digamos, del Estado débiles en términos de su continuidad en el tiempo y de poder mantener políticas públicas actuales y en vigor.
los municipios seleccionados dentro de esta subregión fueron el municipio Miranda, Buenos Aires y Corinto. Estos 3 municipios han sido uno de los más afectados por la exclusión, altísimos índices de violencia y de asesinato de líderes y lideresas sociales, por desigualdad social. La distribución desigual de la tierra es muy marcada históricamente, existe una alta producción de cultivos ilícitos, corredores en narcotráfico que van hacia el Pacífico, alrededor del Pacífico, minería ilegal, y en respuesta a todos estos procesos estructurales de exclusión existe una gran movilización social que muchos de ustedes conocerán, el CRIC, las asociaciones de cabildos indígenas, los movimientos afrodescendientes que existen en la región son bien conocidos. Otro elemento importante de esta región tiene que ver, como lo mencionaba, con la presencia de organizaciones sociales y su dimensión multiétnica, es decir, existen organizaciones indígenas que están organizadas en cabildos desde el punto de vista político y jurídico y que tienen resguardos indígenas, organizaciones afrodescendientes con consejos comunitarios, que es la organización también territorial y jurídica reconocida por el Estado para estas poblaciones, organizaciones campesinas, fundamentalmente expresadas o constituidas como cooperativas rurales, y organizaciones de excombatientes que estaban ubicados en espacios de reincorporación luego de ser desmovilizados o formando cooperativas. Todas estas 4, digamos, organizaciones formaban un gran tejido que están presentes en estos territorios. Ahora, nuestra metodología aplicada realmente funcionó principalmente a través de este diplomado en planificación territorial, que duró 9 meses, donde más de 90 participantes fueron convocados de diferentes organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y excombatientes, y este diplomado fue certificado por la Universidad del Valle, que está ubicada en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Y fundamentalmente tenía como objetivo explorar los diferentes instrumentos legales, jurídicos, las instituciones y las estrategias gubernamentales que puedan ser utilizadas por las organizaciones para participar en el proceso de construcción de paz y la planificación territorial luego de la firma de los acuerdos. Entonces, se diseñaron talleres interculturales e interterritoriales para poner a conversar o facilitar la conversación entre estas diferentes organizaciones, talleres de intercambio comunitario, jornadas para discutir temas de ordenación del territorio y la paz, talleres para discutir esa relación y las diferentes modalidades para negociar con el Estado. Y desde el aprender haciendo desde el territorio, se diseñaron 4 módulos con las organizaciones que tenían que ver con la planificación productiva agrícola, que era un tema muy importante para la mayoría de las organizaciones, o es la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento espacial y los sistemas de información geográficos, y la comunicación desde el territorio usando medios audiovisuales. Y fundamentalmente era esta necesidad de imaginar estrategias de participación alternativa para las organizaciones, para que pudieran ser copartícipes en el proceso de implementación de estos programas que mencionaba y en general del acuerdo. Y también, de alguna manera, garantizar la participación de mujeres y jóvenes que tradicionalmente en muchas de estas organizaciones ha sido limitada porque tienen como otros tipos de estructuras jerárquicas. Ahora quería compartir con ustedes brevemente algunas de las guías conceptuales que no están explicadas en el video, como para que puedan ver que no son nada nuevas, seguramente muchos de ustedes conocen, pero que nos permitieron como guiar este proceso del diplomado, ¿no? Y como mencionaba Hortensia, pues Orlando Falsborda es, digamos, la influencia fundamental en Latinoamérica en lo que conocemos como investigación, acción participativa, esta necesidad de promover cambios y creer en la posibilidad de promover cambios radicales a nivel de base, combinando investigación, educación de adultos y acción política, aumentar la participación de las personas que están excluidas y, digamos, a través de metodologías que sobre todo se fundamentan en la experiencia y en poder posibilitar procesos creativos y transformadores. Sobre todo es reconocer que las y los investigadores pueden ser reconocidos como participantes de pleno derecho y coinvestigadores. Esto fue como muy importante, lo experiencial y la idea de ser coinvestigadores. Y compartir lo que se ha aprendido con las comunidades.
La educación popular también fue otro eje fundamental. La mayoría de los educadores del proyecto tienen una amplia trayectoria en lo que es la educación popular, en apoyar procesos de concientización, siguiendo las vertientes de Freire, la concientización como esa posibilidad de resolver problemas concretos que existen en las comunidades. Crear nuevas relaciones entre profesores y alumnos es clave para nosotros, crear la posibilidad de coaprendizajes, donde los maestros y maestras se convierten en aprendices a través del diálogo con los estudiantes. Y los estudiantes se convierten en actores de la transformación de sus comunidades o dentro de sus comunidades. Ahora, más allá de lo teórico, la praxis de la educación popular nos enseñó o nos guió en esta idea del aprender haciendo, situado en la necesidad de estar siempre conectados con problemas concretos, como lo mencionaba Hortensia, problemas concretos que existen en las comunidades, es reconocer otras formas, otros saberes que pueden venir del movimiento corporal, de las risas, de la sensibilización, de las historias de vida, desde la emoción, los deseos, las esperanzas, en pro de buscar cambio y transformación. Y por supuesto el diálogo, que bien muchos de ustedes ya conocerán como el elemento fundante o central para facilitar la reflexividad, en donde los estudiantes y las estudiantes se reconocen mutuamente para compartir experiencias vitales y se expresan, recrean sus identidades, se encuentran soluciones creativas. Ahora, también fue muy importante el aspecto feminista o digamos, insertar la educación popular feminista y revisar mucho nuestros conceptos y la necesidad de desafiar constantemente el enfoque falocéntrico de liberación que está presente en muchas de las organizaciones. Y este enfoque también que está como imbuido en las instituciones educativas coloniales capitalistas androcéntricas, y aquí seguimos a Bell Hooks. Igualmente prestar atención a estos procesos de alienación subjetiva cuando trabajamos temas de violencia de género, la mercantilización de los deseos, cuando hablamos del futuro, de cómo proyectar el futuro durante la paz, la domesticación de los cuerpos dentro de las organizaciones por parte del Estado, por parte de los grupos armados, y desconstruir todas estas relaciones de poder empezando por los cuerpos de los sujetos, sus sentidos y sus sentimientos. También trajimos esta idea de descolonizar o estas prácticas ya bien instauradas en Latinoamérica de descolonizar la educación, ir más allá de estas nociones que ya conocemos sobre reconocimiento, tolerancia, multiculturalismo, hibridez, centrarnos en la justicia y la igualdad y en estos procesos de despojo, desplazamiento y discriminación que son los que, digamos, traen las comunidades con la necesidad de cambiar. Y aquí seguimos un poco a Tubino, que nos sugiere que antes de, digamos, abrazar el diálogo, este diálogo de saberes o el diálogo de experiencias, es importante cuestionar estas asimetrías sociales que existen en los equipos de investigación, que existen entre los colegas, que existen entre las comunidades, que existen a lo interno de las organizaciones, que existen en las familias mismas, ¿no? Entonces, que es fundamental antes de siquiera hablar del diálogo. Y hablar de la descolonización, y por supuesto es todo un tema mucho más amplio, pero solo quería como compartir, y quizás ya seguramente muchos de ustedes están empapados sobre este tema, pero es poder desmantelar esta subalternización ontológica y de producción de conocimiento que tienen, en este caso, los sujetos racializados dentro de la educación. Entonces aquí estuvimos muy atentos a reconocer no solo estas diferencias de clase y culturales que están muy debatidas a lo interno de las organizaciones sociales, pero también, y aquí seguimos a Silvia Rivera Cusicanqui, estar muy atentos a cómo los dispositivos educativos están marcados por la raza, el racismo y la racialización. Esto fue un tema que fue bastante álgido y bien importante de mantener. Y sobre todo, pues nuestra dimensión de coaprendizaje está marcada por esta idea de poder sostener, crear prácticas colaborativas, colectivas, reflexivas entre maestras, maestros, estudiantes, investigadores, miembros de las comunidades y las organizaciones de manera no jerárquica. Y este como el nodo central. Y así es como proponemos que la investigación pedagógica aplicada, en este caso, donde se une lo educativo con la investigación y lo aplicado, debe ser siempre colaborativo, desde nuestro pensar y sentir, y con miembros de las comunidades locales, facilitadores, investigadores, activistas, deben ser situados, descolonizados, transformadores y políticamente comprometidos. Entonces identificamos 5 procesos que emergen a partir de esta investigación pedagógica aplicada.
que tiene que ver con producir aprendizaje situado. Los efectos del aprendizaje situado son fundamentales. Poder reconocer y abrazar conocimientos alternativos, participar en diálogos interculturales e interétnicos, de construir relaciones de poder constantemente a lo largo de todos los procesos de investigación y de educación, y promover el empoderamiento y la acción social. Entonces, para dar unos ejemplos muy breves por la falta de tiempo, pero sí quisiera decir que efectivamente tuvimos esa posibilidad de generar aprendizaje situado en los talleres de intercambio, donde efectivamente indígenas, personas, líderes afrodescendientes, en sus propias comunidades hicieron diferentes talleres para intercambiar con sus visiones en torno a los valores, rituales, tradiciones, propósitos, objetivos, necesidades, aspiraciones, barreras y acciones. Pudieron como definirlos en sus propios términos. El módulo, por ejemplo, de sistemas de información geográfico también pudieron identificar ellos mismos en campo cuáles son los elementos fundamentales del territorio, discutieron cuál sería la mejor manera de representarlos en mapas para poder llevarlos a las instituciones, analizaron y mapearon los desafíos que existen en términos de su productividad, de deforestación, del acceso a la tierra, de fumigación de cultivos ilícitos, y co-crearon mapas para la planificación territorial que luego fueron llevados a las alcaldías y a los departamentos para que pudieran ser incluidos en los planes de desarrollo específicamente asociados a la construcción de paz. Igualmente, aprendizajes situados en el módulo de agricultura. Miembros de las organizaciones pudieron visitar comunidades o granjas de los participantes o las participantes que no conocían, generar fertilizantes orgánicos, intercambiando experiencias, identificar tipos de suelo, preservar material orgánico, gestionar el agua, preparación de alimentos para animales, intercambio de semillas. Este proceso situado en los mismos territorios también, visitar nuevos territorios, identificar especies y aprender en el campo mismo a entrevistar y a grabar, por ejemplo, en el módulo de comunicación. Los conocimientos alternativos, no solo reconocerlos, digamos, en abstracto, como cuáles son los rituales de esta comunidad, sino traerlos a los espacios educativos. Es decir, por ejemplo, cada una de las actividades se iniciaba a solicitud de las organizaciones indígenas y afrodescendientes. Ellos mismos solicitaban hacer el ritual de abrir los caminos. Entonces, si se iba a iniciar un recorrido, un taller, se hacían encuentros armoniosos y respetuosos, se pedían permiso a los espíritus, se hacían ofrendas en el territorio. Todo esto dentro del marco del diplomado. Se reconocían las señales de peligro, se interpretaban sueños, se interpretaban los cambios sensoriales, las señales del territorio, las historias sobre la formación de montañas, sobre el paisaje en general. Diálogos interculturales también, o sea, la posibilidad de generar estos diálogos que emerge a través del diálogo. No solo es un intercambio, sino que emerge la posibilidad de crear reflexiones subjetivas muy profundas. Entonces, por ejemplo, en conversaciones cotidianas, en los recesos, en los almuerzos, se generaban conversaciones e intercambios orgánicos y muy profundos, ¿no? Algunos hacían representaciones, por ejemplo, cuando se hacían dibujos sobre los territorios, se empezaba a discutir sobre los procesos de solapamiento y territorialización de identidades indígenas, negras. Ustedes pueden, por ejemplo, ver este ejemplo de este diálogo donde un líder campesino dice, bueno, somos campesinos, pero también hay indígenas. Después hay otro que dice, bueno, somos indígenas, negros y campesinos, todos somos indígenas. Después aparece interviene una persona afrocolombiana, donde dice, bueno, yo soy negro, todos tenemos el mismo tipo de sangre, ¿será que yo estoy dentro del mapa? Soy campesino, pero soy negro. Entonces, este tipo de diálogos fueron fundamentales no solo para hacer interpretaciones antropológicas y teóricas sobre la formación de identidades e identidades políticas, sino para ellos mismos tener la oportunidad de reflexionar sobre estas construcciones. Y también de construir relaciones de poder, ¿no? El módulo de comunicación permitió una de las cosas que pensábamos que iba a haber mucha tensión, iba a ser entre los grupos interétnicos, es decir, entre los indígenas o los afrodescendientes, por tensiones históricas que tenían con respecto al manejo de tierras, pero en realidad las tensiones más llamativas o más importantes eran las generacionales. Entonces tuvimos que adoptar y crear nuevas estrategias para garantizar que las jóvenes y los jóvenes pudieran participar, que al principio parecían como apáticos y no querían participar, y luego se les dio la oportunidad de entrevistar, de hacer el manejo de cámaras, de diseñar los guiones, y realmente tomaron una posición activa dentro de este proceso y poder darse cuenta de las tensiones que hay en términos intergeneracionales y las relaciones de poder.
Luego también en términos de empoderamiento, un ejemplo, y hay muchos otros, sería el desarrollo de un proyecto colectivo para crear una guardia interétnica. Como les mencionaba, los líderes indígenas han sido, y afrodescendientes han sido víctimas de asesinatos sistemáticos, genocidas en el área, y uno de los resultados del proyecto fue generar esta guardia, digamos, compartida entre guardia indígena, guardia cimarrón afrodescendiente y guardia campesina, con la idea de proteger los territorios y desarrollar también proyectos audiovisuales comunitarios. Otro elemento de empoderamiento que se logró fue disminuir la estigmatización de las y los excombatientes que no eran aceptados en muchas de las comunidades, y gradualmente esto les permitió intercambiar como colegas, como coaprendices en este proceso, y también incluir el uso de sistemas de información geográfico y de mapas en la construcción de los planes de manejo territorial y los planes de vida que cada organización tiene en sus territorios. Ahora, a modo de conclusión, podemos decir que esta investigación pedagógica aplicada sí efectivamente permitió que graduar a 86 participantes de organizaciones comunitarias que nunca habían tenido acceso a la educación formal universitaria, y participaron en los espacios de la Universidad del Valle, se sintieron empoderados, y ellos mismos reconocían que se sentían empoderados por tener esta oportunidad. Lamentablemente, 4 de los líderes y lideresas fueron asesinados durante el proceso, entonces hubo muchas tensiones, digamos, emocionales y colectivas en torno a los procesos de violencia, y poder hacer esta investigación pedagógica aplicada en contextos de alta violencia también requiere de ciertas reflexiones y de ciertas estrategias cambiantes. También pudieron desarrollar nuevas habilidades técnicas en torno al manejo de videos, a manejo de sistemas de información geográficos, edición, diálogos con el Estado, llevar sus propuestas a las alcaldías y el departamento. Nosotros acompañamos algunos de estos procesos, revisiones de sus propios planes de vida y las organizaciones en función del proceso de paz. En este proceso de construcción de paz territorial, nuevos proyectos productivos fueron diseñados, nuevas prácticas de conservación ambiental intercambiadas, acompañamos procesos de legalización de tierras, y bueno, en términos de escritura pudimos escribir, hemos escrito 8 publicaciones, todas colectivas en grupo, la mayoría, y también se realizaron cortometrajes con las comunidades y un documental. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, y sobre todo agradeciendo a las comunidades y organizaciones locales del Cauca que hoy y en cada momento siguen luchando por la paz en sus territorios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Krishna. Realmente también una intervención interesantísima. Creo que para todos nosotros que desde acá desconocemos mucho el proceso de paz colombiano, nos ha abierto un poco los ojos con respecto a la experiencia concreta, además de compartir esta experiencia antropológica y ese papel que jugamos nosotros, o que pretendemos jugar, yo creo que ustedes lo juegan muy bien, en aportar a las comunidades, sobre todo en lo que a mí me parece central en ambos trabajos, que es el reto de la interculturalidad, el reto de la interculturalidad en contextos marcados por una relación frente al Estado Nacional. En el caso, seguramente, Yanomami es mucho más concreto, esa relación de un grupo más o menos homogéneo frente al Estado, en este caso del Cauca, una región y un territorio muy heterogéneo con muchos grupos de interés, que además en ese conflicto de construir diálogos interculturales, este proceso del diplomado y todo el trabajo que ustedes han hecho, yo creo que ha sido sumamente exitoso. Voy a pasar a leer las preguntas que están en el chat. Si alguien va a querer hacer alguna pregunta o algún comentario, les pido que ustedes pueden levantar la manito. Ahí ustedes tienen una cosa para pedir la palabra, y después yo les doy la palabra. Voy primero con el chat. Entonces, acá en el chat comenzamos. La profesora Teresa nos daba un saludo a todos. Elba Moscoso igualmente saludaba buenas tardes a todos. Otilia Rosas también. Todas profesoras de la Escuela de Antropología, en algún momento Otilia nos dio clase.
Ana María López, Hortensia. Ah, bueno, pedía si podía ampliar las láminas, pero es que antes habíamos tenido un problema técnico que nos dificultaba un poquito hacer la presentación completa. Ernesto de Jesús Espinosa García se presenta, nos da saludos desde México y agradece por la invitación a la charla de hoy. Vanessa Balbuena, una vez que cerró Hortensia, decía buenísimo, gracias. Laura González Morales también agradecía a Hortensia por la presentación. José Luis Reyes saludaba a Hortensia también. Otilia saludaba a Hortensia. Maybe Hugueto también saluda a Hortensia. Carmen Mabel nos saluda desde Valencia. Ana López, bueno, eso era cuando se veía bien la presentación. Maybe Hugueto, nuevamente ahora felicitaciones a la presentación de Krishna. Andrés Díaz pregunta, ¿cómo se llevó a cabo el proceso? Estamos hablando específicamente hacia Krishna, con la FARC tan metida en ese territorio. Otilia nuevamente saludaba a Krishna, Carmen Mabel igual saludaba a Krishna y Elba también. Entonces no había preguntas en el chat más allá de esa pregunta concreta. Y eso, yo sí quisiera un poquito aprovechar para darles como pie a una reflexión, sobre todo con respecto a eso que yo considero que en ambas presentaciones es común, que es el reto de la interculturalidad, que a veces nos lo inventamos los antropólogos. Uno piensa, o la posibilidad de que la interculturalidad sea como uno la sueña o uno la piensa. En los territorios a veces nos damos unos golpes bien fuertes y vemos conflictos que tratamos y sentimos a veces que sería tan posible resolver desde una perspectiva intercultural, pero esa interculturalidad no logra como que florecer a veces en los territorios. Yo creo que en ambos casos esa es como que la intención, y en ambos casos se está logrando. Entonces, esa desesperanza que a veces yo tengo, yo creo que ahorita la recupero con ambos trabajos, ¿no? Espero que quizás esa esperanza se florezca en varios de los estudiantes y se animen a trabajar y a desarrollar trabajos de este tipo. Entonces, si quieres, les dejo la palabra primero a Hortensia y después a Cris. Gracias, Juan Carlos. Sí, mira, el reto de la interculturalidad es algo que está ahí, y yo creo que básicamente que nos atormenta a los antropólogos, antropólogas y todo nuestro grupo académico, ¿no? Y lo cierto es que es eso, pues no es algo que es fácil de llevarlo adelante, pero tampoco es imposible en algunos contextos, ¿no? Yo creo que el trabajo desde la antropología, en este quehacer de la antropología, sí tratamos de generar y sí logramos estos espacios de interculturalidad. Ahora, también hay una suerte de nivel utópico, ¿no? Porque a veces uno cree que si se ponen todas las condiciones, pues esos diálogos interculturales pues van a continuar. Y resulta que no es así. Resulta que pareciera que en ese caso es bien importante siempre que haya alguien de la antropología motivando o movilizando esos procesos de interculturalidad, porque no siempre las instituciones tienen ni el tiempo, ni la preparación, ni los fondos, porque también les puedo decir que llevar adelante diálogos interculturales es una actividad bien costosa y que a veces pues tiene muchos bemoles, ¿no? Entonces, un poco aquí la reflexión es que si bien es cierto, sí se puede lograr y generar diálogos interculturales, y por ejemplo en este caso con lo de los consejos comunales, más allá de la política pública que había, más allá de las dificultades, pues el ejercicio que hicimos fue tratar de generar pues, un instrumento, ¿no? Que fue esta guía pedagógica, y al mismo tiempo de abrir espacios para que los Yanomami estuviesen con la gente que trabajaba en los consejos comunales, y por ahí está el compañero José Luis Reyes, que justamente nos colaboró muchísimo en ese momento, que trabajamos con las instituciones, pero también hay que saber que no es algo que se mantiene en el tiempo, porque las instituciones cambian, porque las personas cambian, y porque realmente la idea de la interculturalidad, pues es eso, pues es una preocupación muy antropológica y a veces muy tormentosa, pero al mismo tiempo es necesaria, hay que generar esos espacios
y bueno, siempre y cuando tengamos esa posibilidad, pues ahí trataremos de colocar nuestro granito de arena. Krishna, adelante. Bueno, con respecto a lo de la interculturalidad, sí, yo creo que quizás una de las cosas es que ya existe ya existe la interculturalidad, ya está allí, o sea, ya hay procesos interculturales, por lo menos en estas experiencias donde, como decía Hortensia, los Piarúa y los Yanomami están generando ya procesos para codiseñar lo que puedan, o por años estas comunidades están intercambiando estas fronteras. Creo que también nosotros como antropólogos tendrán, una de las cosas que también nos encontramos es que teníamos como que descolonizar también las categorías que teníamos, como estos son indígenas, estos son afrodescendientes, estos son, y realmente quizás son efectivamente mucho más fluidas estas interacciones. Entonces también hablo primero como acompañar, como decía Hortensia, estas prácticas ya interculturales que existen y después ver cómo se puede más que todo acompañar, más que producir algo nuevo, es como acompañar procesos que ellos o ellas estén interesados en crear con las instituciones del Estado. Quizás es con el Estado, con estas figuras como occidentales, modernas, coloniales, es cómo poder generar que es lo que hace la guía pedagógica o este diplomado, cómo traer estas comunidades a un espacio de educación formal, donde qué se puede hacer allí para que haya ese proceso de formación intercultural en estos espacios digamos, colonizados, y cómo poder transformar estos mismos espacios, transformar las instituciones también a que se abran. Y creo que ahí los antropólogos y antropólogas también, junto con las para abrir espacios de reflexivos, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero... Sí, yo creo que se respondió bastante bien. Voy a leer otras preguntas que pusieron en el chat y yo tuve una confusión porque yo estaba de alguna manera pensando que estábamos en Zoom y que ahí se levantaba la manito. Aquí no podemos levantar la manito. Pero si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, lo que va a hacer es en el chat pedir la palabra, decir que quiere intervenir y yo les doy la palabra en su momento. Entonces, con las preguntas, alguien hacía... Xavier Moscoso preguntaba si actualmente se realizaba algún tipo de seguimiento a estos proyectos. Esta sería para ambas, ¿no? El profesor Miguel Ángel Pérez felicita a la Escuela de Antropología y a las doctoras Hortensia y Krishna por sus intervenciones. Desde la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Yelena León nos da un afectuoso saludo y nos agradece esta oportunidad para continuar aprendiendo en pro de mejorar el día a día de nuestra forma de reflexionar y actuar en la construcción de políticas públicas hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas. La profesora Otilia le pregunta a Hortensia, si la mayoría de los consejos comunales no existen en la actualidad, los Yanomamis, ¿los Yanomamis han podido continuar con los procesos para paliar sus necesidades? Yo creo en este caso, bueno, aquí desde mi conocimiento yo diría que el problema es que los consejos comunales se desactivan y se desactivan desde mi experiencia de cuando me tocó trabajar en la Oficina de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, se desactivan en función de la agenda política. Entonces, no es que no existan, sino que en este momento, aunque en este momento yo creo que se están activando nuevamente, pero eso la profesora Hortensia nos podrá dar una relación concreta de lo que esté pasando en este momento. Para Krishna, también pregunta la profesora Otilia si el diplomado ha continuado o si solo fue una edición, una versión y una corte única. Y Epistén 97, este es el señor Fidel, me agradece a las profesoras y pregunta, ¿el balance que hacen de sus proyectos, sus valoraciones, ha cambiado con los años en relación al momento inmediato de su culminación? Algún tiempo ha pasado desde ambas experiencias. Entonces, si su evaluación de los proyectos ha cambiado en este posterior, pues en este lapso entre su culminación y hoy en día. Entonces, les dejo la palabra a una nueva ronda, pues, a ustedes. Gracias por las preguntas, a Otilia, a Episteme, al otro compañero, a Yelena. Sí, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con los consejos comunales? Efectivamente, por lo menos en el Alto Orinoco, sí, pues se ha
se han desactivado o no se volvieron a realizar, ¿no? Por muchas razones, pero fundamentalmente, tal como lo dice Juan Carlos, esto está muy vinculado a las agendas políticas, ¿no? Pero no solamente a las agendas políticas, sino también a la situación económica, en este caso la situación del Estado Amazonas, de los presupuestos, también hablamos de los presupuestos municipales, o sea, estamos hablando de un municipio que está muy, muy, muy distante, y aparte de todas las complicaciones logísticas, porque aquí estamos hablando de áreas de extensión muy, muy amplias. Entonces sí, ha habido como una no continuidad de esos proyectos. Ahora, ¿qué es lo que queda de esto? Un poco respondiendo a Utilia y a Epistemio 97, ¿no? ¿Qué ha pasado con los procesos de los Yanomami a continuar? O sea, algo que es muy importante es que, por ejemplo, para los Yanomami, los consejos comunales es una política más dentro de las muchas políticas que han tenido casi en los últimos 25 años, desde que se conformó realmente el municipio Alto Orinoco, ¿no? Entonces eso ha sido como unos procesos que suben y bajan, pero que al mismo tiempo ellos no necesariamente dependen, o sea, hay una cierta dependencia, obviamente, pero no dependen, sus modos de vida no dependen totalmente de ellos. Por lo cual, volver a ir al conuco, volver a salir a pescar, volver a hacer su chabono, y buscar otras estrategias y otros mecanismos para quizás conseguir ahora los machetes, los cuchillos, para lograr el acceso a ese tipo de herramientas que fundamentalmente eran las que más pedían para los consejos comunales. Entonces lo que yo quiero decir es que aquí, pues dentro de todo, pues los Yanomami siempre han sido autogestionarios y autosustentables, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que esté el Estado y el Estado arrope muchas veces con sus políticas públicas, que las veces realmente no toman en cuenta lo que son las necesidades propiamente de las comunidades, llega como una avalancha, dejan una cantidad, en este caso, de bienes, dejan una suerte de movimiento, a veces irregular en las comunidades, se van o no continúan, y las comunidades no es que vuelvan a estar igual que antes, pero sí vuelven a retomar sus formas de vida anteriores. Eso me lleva a la última de cómo sería la evaluación del proyecto después de varios años, pues, ¿no? Bueno, justamente nos damos cuenta que los consejos comunales, o sea, los Yanomamis no van a realmente sufrir por el hecho de que no estén los consejos comunales, sino que ya veremos qué nueva política pública, y por ejemplo yo puedo decir una de las nuevas que tiene que ver mucho con estos cambios, que ya no está tan presente, pero es todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación, y son las bolsas CLAP, ¿no? La bolsa CLAP de alguna manera comenzó a sustituir lo que fue el impacto de los consejos comunales, pero que al mismo tiempo, después de la crisis, vamos a decir, económica que tiene el país, más todo lo que pasó con la pandemia, hizo que tampoco la bolsa CLAP continuara siendo un elemento, un bien presente a todo el tiempo en el Alto Orinoco. Entonces uno va viendo esos procesos de cambio y esos altibajos, y ahí es donde uno hace esa evaluación, pues, y de alguna manera eso nos lleva, pues, a ver cuáles son los nuevos retos entre la población Yanomami, y sobre eso, pues, montarnos en nuevos proyectos, tanto básicos como aplicados. Krishna. Sí, yo quería con respecto gracias, Otilia, por la pregunta si el diplomado ha continuado. Y bueno, esto yo realmente creo que es el meollo. Bueno, por lo menos uno siempre queda como un poco frustrado de estos procesos de antropología aplicada, que a veces como quedan ahí, y la pregunta sobre la continuidad es clave, ¿no? Que al final esto era parte de un proyecto financiado por Reino Unido y Colombia, y realmente no se ha podido continuar porque el diplomado realmente requería de mucho apoyo financiero para entrar en los territorios, para hacer, digamos, todo ese trabajo situado, requería de bastante financiamiento. Quizás se podrían hacer como versiones del diplomado. Sin embargo, yo creo que hablar de quizás no continúa los mismos objetivos, pero sí se siembran
posibilidades de cambio. Eso es lo que yo creo que son como cambios muy, muy pequeños, ¿no? Y en este caso sería la posibilidad de visualizar que las alianzas, bueno, históricamente lo han hecho, pero de que las alianzas se pueden traducir en cambios más sustanciales, y lo vemos en la elección de Francia Márquez como vicepresidenta, en donde la cantidad de indígenas que salieron ahorita me llegaron las fotos del norte del Cauca a apoyar esa candidatura, porque existen, y eso no es obviamente no por el diplomado, sino por una larga trayectoria de todo un proceso de Minga, en donde convergen en todas estas organizaciones en un proyecto común. Esto realmente, digamos que el diplomado es una gotica en medio de todo este largo proceso histórico de movilización conjunta, de alianzas interétnicas para hacer frente digamos, a estos procesos opresivos, históricos, estructurales que existen en la región. Entonces, yo creo que, bueno, si vamos como lanzando estas goticas, quizás de alguna manera continúa, pero en otra versión, en otra modalidad, en otra forma, ¿no? Y seguirnos como planteando, quizás seguir haciendo más proyectos que siempre tengan ese compromiso aplicado. Muy bien. Rosmar Rodrigo nos felicitaba a las profesores, ambos proyectos muy interesantes, y agradecía por la oportunidad a los estudiantes por estar acá. Aquí y también Carmen Mambel nos dice, a ver, a partir de estas interesantes experiencias de ejercicios cotidianos de interculturalidad, ¿creen que puedan avanzar a las traducciones interculturales, entendidos estos como una manera de unir y compartir las luchas de los subalternos en los lugares comunes de enunciación? Bueno, aquí yo creo que sí, yo creo que ese ha sido el objetivo de ambas, pero antes también de pasarles la palabra ya, creo que por última vez, porque nadie más ha comentado, ante el comentario de Rosmar Rodrigo, bueno, yo creo que este es un compromiso de todos los que hemos estudiado en la escuela, y esto es algo que es bien interesante. El compartir hoy en día con los estudiantes para nosotros es un compromiso. Compartir hoy en día con nuestros colegas para nosotros no solamente, además de que es un compromiso, es un placer. Esto es como, para mí, es como una fiesta de reencuentro de mucha gente en este pequeño espacio. Pero entonces, antes de darle por última vez la palabra a Krishna y a Hortensia, eso, quería comentarles eso ya para ir cerrando un poco esta sesión. Entonces, Hortensia. Sí, gracias, Carmen, por tu comentario. Y pues sí, ciertamente, la idea es de que todas estas experiencias pues no solamente se queden en la comunidad o a ese nivel pequeñito, sino que pueda ser una experiencia que trascienda esos microespacios y que se puedan compartir y reflexionar pues en otros niveles, ¿no? Quiero simplemente mencionar cuando nosotros hicimos la socialización de la guía en Puerto Ayacucho, en donde estuvimos con un grupo de Yanomami que asistieron para presentarle la guía, para conversarla. Fíjense que más allá de la experiencia de ese taller en que nosotros recibíamos sobre todo las informaciones o los comentarios de los Yanomami, muy desde su visión personal y de Chabono, una de las cosas que nos pareció más interesante no fue el intercambio que ellos tuvieron con nuestro equipo de Laboratorio de Antropología del Desarrollo, sino de la experiencia que ellos tuvieron con los funcionarios de las diferentes instituciones que asistieron a esa actividad. Entonces ahí es donde justamente decimos, ahí salimos de la comunidad, porque esa interacción, cuando ya se le acerca a uno algún funcionario y dice, oye, qué bonito, ahora realmente entiendo por qué cuando un Yanomami me preguntaba sobre algo, no entendía, ahora ya entiendo. Ahí es donde yo siento que hicimos esa colaboración, ese apoyo, ese pequeño giro, ¿no? Puede ser a lo mejor muy, muy corto, pero ahí es donde se crean esos ligeros momentos de interculturalidad a los cuales Juan Carlos dice a veces se siente abrumado, pero ahí es cuando uno dice, valió la pena. Sí, yo quisiera agregar también que
que quizás donde están los momentos, como dice Hortensia, los momentos cruciales donde se pueden compartir la lucha subalterna, quizás podría haber sido en una mesa donde estábamos discutiendo el tema de violencia de género y que se le hicimos aparte, donde los hombres no pudieran escuchar para que las mujeres indígenas, en este caso, se sintieran más cómodas con compartir esta experiencia. Y fue más que nosotros recopilar esa información, fue el compartir de ellas, por ejemplo, de, mira, existe esta ley, existe esta estrategia, existe esta organización que te puede proteger. Empezó un diálogo, por ejemplo, entre una de las jóvenes afrodescendientes y su tía que estaba allí, que no sabía que entre ellas cada una vivía situaciones de violencia a lo interno, de violencia de género en sus hogares. Y había una compañera indígena que les estaba asesorando en cómo hacer las denuncias o cómo acercarse a la fiscalía o a qué organización llegar. Entonces, ahí se producen como intercambios que esa lucha, por ejemplo, en este caso de género, y en este caso por la dignidad de las mujeres, se puede dar también en un espacio tan sencillo como en una mesa donde se dan las posibilidades de conversar con nuevos actores, pueden empezar a conversar y a dialogar sobre temas que son importantes para ellas y ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, no me queda más que agradecerles a Hortensia, a Krishna, a todos los asistentes a este espacio virtual, pero por lo menos nos vimos en las caras un poquito. Y realmente invitarlos a continuar con esto. Nosotros, esta es la primera sesión de 4. El próximo miércoles a esta misma hora tenemos una sesión dedicada a la relación entre antropología y visiones de género, donde nos van a acompañar Aimé Zambrano desde aquí de Caracas y David Kaplum desde Madrid. Igual se les va a pasar la invitación a todos los que se registraron para esta sesión para que estén al tanto, y además estarán registrados los que así lo llenaron. Y bueno, sepan que estos espacios yo creo que todos los necesitamos, porque en mi agradecimiento general, tanto a Krishna como a Hortensia, quisiera decirles que ambas aceptaron apenas en el primer mensajito que yo les envié. Mira, ¿será posible que tú participes? ¿Cómo no? Cuenta conmigo. Y no porque soy yo, es porque es la Escuela de Antropología y todos tenemos un compromiso grandísimo con la Escuela de Antropología, y quiero que los estudiantes que están en la escuela sepan que cuentan con todos nosotros. Quizás no estamos conectados permanentemente, pero siempre hay al menos una relación emocional que nos une. Y bueno, nosotros todos queremos que la escuela siga creciendo y siga dando la calidad de profesionales como estas 2 invitadas de lujo que tuvimos hoy y los 6 invitados que quedan para las próximas 3 sesiones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles y nada, me despido de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.